la vida de un periodista, la censura siempre ha sido un tema polémico, donde se busca la reflexión de los receptores e incluso los miembros de la investigación. Además, es muy probable que se le haya censurado parte de su trabajo, complicando así su desenvolvimiento laboral. Sin embargo, el problema radica cuando el silencio es voluntario. A esto se le denomina autocensura. La autocensura es el hecho de corregir sin motivo claro y de manera voluntaria su propio discurso, por miedo a lastimar las susceptibilidades del público y por la presión de alguna institución. Algunos que la ejecutan se desenvuelven en el cine, en la prensa, en la música, redes sociales y otras expresiones del arte. Esto está penado por la Declaración de los Derechos Humanos, que explica que toda persona tiene el derecho a la libertad de expresión sin injerencias, además de la facultad de buscar y difundir información a través de cualquier medio sin interrupciones. Se busca la objetividad en las opiniones de las personas sin la necesidad de modificarlas, que éstas sean respetadas y que sean válidas en cualquier discusión, además de las desventajas que tiene la autocensura en el desenvolvimiento laboral y en la cultura. Censura. Psicológicamente hablando, podemos definir la censura como un conjunto de factores que regulan determinados hechos psíquicos, permitiendo que algunos emerjan a la conciencia y otros se repriman. La censura, según el diccionario de la Real Academia Española, es la intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra, atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas. En un sentido amplio, se considera como supresión de material de comunicación que puede ser considerado ofensivo, dañino, inconveniente o innecesario para el gobierno o los medios de comunicación según lo determinado por un censor. Autocensura. La autocensura consiste en que la persona no manifiesta su verdadera opinión por miedo a las consecuencias, o en términos más generales, consiste en renunciar a la libertad personal por temor a las consecuencias. Un ejemplo sería renunciar a transmitir lo que pasa por nuestra mente por miedo a que nos tachen de locos. El mayor peligro de la autocensura es que al no expresar estos sentimientos o imágenes en palabras o arte, luego broten en forma de odio o violencia contra uno mismo o contra los demás. También podríamos definirlo como el acto de censurar o clasificar nuestro propio trabajo. Se puede hacer por miedo o por deferencia, o temor a herir susceptibilidades de otras personas sin la presión abierta o expresa de cualquier parte específica o institución de autoridad. La autocensura a menudo es practicada por productores fílmicos, directores cinematográficos, editores, periodistas, músicos, presentadores de noticias, entre otros. En países con sistemas autoritarios de gobierno, los creadores de alguna expresión artística eliminan de su obra material lo que su gobierno podría encontrar controvertido por miedo o temor a ser sancionado por aquellos. La autocensura también puede ocurrir para satisfacer las expectativas de un mercado en particular. Por ejemplo, cuando los editores de un periódico evitan ciertos temas que podrían enojar a sus anunciantes o a su empresa matriz, y así proteger sus ingresos. A este fenómeno también se le denomina censura suave. Psicosocial. Psicosocial se refiere a la conducta humana y su inserción en la sociedad, el accionar individual analizado desde los aspectos sociales. El ser humano y su comportamiento en un contexto social es objeto de estudio de la psicología individual y de la sociología. El término riesgo psicosocial se utiliza para referirse a las dificultades que genera el estrés laboral en el ámbito de la seguridad y la salud ocupacional que afecta a las personas y a las organizaciones. El entorno cultural en el que interactúan las personas influye en la formación de su identidad. De la misma manera, el sujeto interviene con su accionar en la construcción de su grupo social, formando parte de su cultura.
Conformidad social. La conformidad social es, en términos generales, la condición de aceptar o conformarse con determinado orden social. Se dice que existe conformidad cuando un individuo modifica su comportamiento o actitud a efecto de armonizarlos con el comportamiento o actitud del grupo. Existe obediencia cuando una persona modifica su conducta para someterse a las órdenes directas de una autoridad legítima. Ambas son consideradas formas de influencia social. La conformidad se puede producir sin que el grupo ejerza una influencia o vigile al individuo. Es suficiente con que la persona conozca la posición del grupo y manifieste su deseo de estar de acuerdo con ella. Presión social. La presión social es la influencia ejercida por un grupo social para lograr que una persona cambie sus actitudes, sus pensamientos o incluso sus valores. La también conocida como presión de pares es un problema que puede llegar a ser considerado como un trastorno de la personalidad. A través de la presión social, un grupo social trata de influir sobre una persona, o varias, para lograr así que ésta actúe o se comporte de una manera determinada. Entender el papel de la autocensura como mecanismo de psicología de la maldad. Entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de marzo del año 1976, se producía en la Argentina un golpe de Estado cívico-militar, mediante el cual era derrocada la entonces presidente María Estela Martínez de Perón. Toma el poder en ese momento una junta militar integrada por los comandantes de las tres fuerzas, Emilio Eduardo Macera, Orlando Ramón Agosti y Jorge Rafael Videla, siendo designado presidente de la Nación este último y dando inicio al llamado Proceso de Reorganización Nacional. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Comenzó entonces una etapa oscura en la historia de nuestro país, en que las violaciones a los derechos humanos y las restricciones a la libertad de expresión serían moneda corriente. Los episodios de censura se repetían sistemáticamente, ya fuera forzando a los medios de comunicación a transmitir la versión oficial de la historia, clausurándolos, o incluso asesinando a quienes estaban en contra del gobierno, y lo demostraban públicamente, como fue el caso de Rodolfo Walsh, periodista y escritor argentino. Snowden fue un exespía estadounidense que, gracias a su trabajo en la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, y luego en la CIA, logró obtener información confidencial de muchos ciudadanos. Ante este hecho, denunció y publicó esta información confidencial del gobierno norteamericano, lo que devino en su posterior perseguimiento y censura. Amado y odiado al mismo tiempo, Julian Assange ha suscitado la admiración y el resquemor social desde que ganó fama mundial por haber expuesto cientos de miles de informaciones confidenciales a través del sitio web que él mismo fundó en el año 2006. Este sitio web fue Wikileaks. Actualmente enfrenta el juicio en Londres, donde se juega su extradición a Estados Unidos. La autocensura es el reservo de información y estos datos podrían ser muy funcionales para la mejora de la sociedad. La persona que llega a conocer su contenido es consciente de revelarlo o no. Este proceso psicosocial se fundamenta en tres bases psicológicas. La primera es la necesidad de compartir. Esta es una base evolutiva, ya que los seres humanos estamos asociados históricamente a compartir en colectivo los sucesos importantes, para así generar una información. Con esto se entiende que la sociedad tiene un incentivo psicológico y social para poder compartir información. Entonces existirá un rechazo de manera natural a la autocensura. La segunda es la identificación con un grupo. Se sabe que una persona tiene una identidad social, se preocupa por esto, por ello que pretenden mantener una imagen positiva e impiden actos e informaciones que deseen lo contrario.
Esta información e identificación colectiva tiene implicaciones profundas para la autocensura. La tercera es la experiencia personal del dilema. La persona, al ser consciente que si debiera revelar una información, piensa en las consecuencias para su grupo, para así realizar cálculos de costos y beneficios. Si esta información podría causar daño a la sociedad, con ello la persona podría decidir no revelar la información. La práctica de la autocensura es beneficiaria. Basándonos en la ley cultural de la mente planteado por Vygotsky, que nos dice que lo primero es la acción interpsicológica y después la intrapsicológica mediante la utilización de instrumentos de mediación como el lenguaje y la división del trabajo, podemos desprender las siguientes conclusiones del proceso. En un grupo donde se debate una cierta idea, una persona que teme ser rechazado por sus ideas y para no quedar mal frente a los demás, primero se conforma en las ideas de la mayoría de los participantes, luego deja de lado su perspectiva. Esto demuestra que el costo de expresarlo era más que el beneficio que obtendrá. Por ello, prefirió la autocensura. Esto se ve reflejado en el caso de Assange y Snowden y en lo sucedido en Argentina en el año de 1978. Estos casos revelaron información importante y tuvieron mayor beneficio, además de mayores costos. Esto proviene de los medios de comunicación. En un contexto conflictivo e intratable, los grupos de poder tienen una información que no le gusta ser revelada debido a que puede traer inestabilidad, conflictos sociales y diversas afectaciones personales y a personas cercanas. Es por ello que al evaluar el coste-beneficio de publicar esta información, se toman decisiones para no sentirse afectados y para minimizar las sospechas de algunos. Se realizan actividades que distorsionan la atención de la comunidad, como lo sucedido con Argentina en el año 1978. A lo largo de la historia, las personas ocultamos información para fines pacíficos y de no causar conmoción o zozobra. Además, la libertad de expresión y el libre flujo de información dependían claramente de la forma del régimen que gobernaba y el contexto en el cual una determinada sociedad se desarrolla. Es decir, que el grupo que tomaba las riendas en un cierto país tenía la facultad de autorizar o denegar la publicación de información, así como información que debe ser publicada, como otra que debe ser ocultada. Bartal sostiene que uno de los contextos con mayor efecto sobre el flujo libre de información es el contexto del conflicto intratable. En este caso, la cuestión de la seguridad adquiere la prioridad máxima y supera el valor de la libertad de expresión. El contexto de conflicto intratable es una situación en donde se prioriza la autocensura frente al flujo de información y la libertad de expresión. En evaluación coste-beneficio de un caso, el coste gana a favor de la autocensura. Esto no sucede solo para fines imprudentes, también son empleados para salvaguardar su propia vida y la de personas cercanas e involucradas. Cabe resaltar también que no es un grupo quien toma estas decisiones, también proviene de uno mismo, dejando de manifestar su idea por riesgo a que afecte su integridad u otra razón. Concuerda todo ello a la psicología de Vygotsky, debido a que sostiene que un origen viene de la parte interpsicológica para después ser intrapsicológico, es decir, primero se conforma con la idea del grupo para luego tomar la decisión de obedecerla como los demás lo hacen. Ejemplos sobre ello podemos ver en el caso del asesinato del expresidente John F. Kennedy, en los casos de matanzas escondidas ocurridas durante la dictadura de Argentina, colocando como cortina de humo la realización del Mundial del 78. El caso de Assange y Snowden, que tuvieron un costo personal muy alto debido a que revelaron información sobre instituciones norteamericanas y ahora están en asilo por realizar estos hechos que atentan contra su privacidad. El caso de la película La teta asustada, que emplea una metáfora con el fin de ocultar el caso de las violaciones y un ejemplo de cómo se les prevenían a las niñas, entre otros casos. En el experimento de Salomon Asch se evidencia el cómo la presión social tiene influencia en el modo de actuar de las personas.
la cual lleva como nombre la teoría de la conformidad social. El experimento se concentra en reunir a un grupo de personas para responder preguntas simples relacionadas a diferenciar el tamaño de palitos propuestos por el investigador, es decir, problemas en la percepción de objetos. En este grupo solo había una persona ajena al proceso. Las preguntas eran acerca de cuál de los palitos propuestos era el más grande. Los colaboradores del investigador respondían de manera correcta en los primeros ensayos. Sin embargo, cuando los colaboradores comienzan a equivocarse deliberadamente, el sujeto no sabe lo que ocurre. Empieza a responder bien en las primeras pruebas, pero a medida que avanzan los ensayos se deja llevar por la influencia de los demás y empieza a responder como ellos. ¿Y por qué se da ello? En primer lugar, se señala que esto sucede por imitación, basada en sugestión por el grupo. También se visibiliza el poder de la mayoría, y en ocasiones este poder se hace muy necesario a la hora de resolver problemas, lo que genera dependencia en un inicio de carácter informativo y luego normativo. El grupo es el que decide qué respuesta es la correcta y cuándo das una opinión diferente a ella. Estás contradiciendo al grupo realmente. En lo concerniente a la autocensura, una persona, aun sabiendo que su opinión está bien fundada, se guarda la información para no ser inferiorizado ni estigmatizado por el grupo. El problema se da en un grado mayor cuando esta realidad, que en un inicio se da en plano interpsicológico, se traslada al plano intrapsicológico, es decir, entra en el imaginario personal. Only one of the people in the group is a real subject, the fifth person with the white t-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, But on the third trial, something happens. 2, 2, 2, 2, 2. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. Ash found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. But he found through interviews that they went along with the group for different reasons. 1. 1. They must be right. There are 4 of them and 1 of me. 1. This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. I know they're wrong, but why should I make waves? 2. In this case, the subject knows he is right, but goes along to avoid the discomfort of disagreeing with the group. Here, the distortion is at the level of his response. 2. 2. Entrevista al licenciado en Sociología Julio Díaz y al magíster en Filosofía Manuel Paz y Miño. ¿Cómo se entiende el papel de los medios de comunicación argentinos y de la autocensura durante la dictadura del general Videla? ¿Y cómo se entiende ello para el caso de Assange y Snowden? Proceso de intervención, ¿no? Política, económica y social, y también hubieron pues cierto tipo de medidas, ¿no? de quitarle derechos a la población, ¿no? O sea, la libertad de reunión, libertad de comunicación, ¿no? Entonces, eso también determinaba de que hubieran ciertos sectores sociales, y en este caso de comunicación, que apoyaban las medidas de este gobierno militar, ¿no? Entonces, por lo tanto, solamente informaban lo que el gobierno necesitaba que la población conozca, ¿no? Entonces, ahí devino ¿no? una especie de corporativismo político, que también tuvo influencia, ¿no? O determinación en la
en el aparato de comunicación, tanto público como privado, en ese periodo, ¿no? Entonces hubo cierta prensa, ¿no? Como les decía, cercana al gobierno, que determinó que su información debería ser a lo que el Estado, el gobierno, los órganos de comunicación del gobierno deberían para ellos informar, ¿no? La propia medio de comunicación no informaban lo que se llevaba a cabo en ese momento. Había una política de represión, habían desapariciones, habían muertos, ¿no? Y habían protestas, y todo eso era marginado de la comunicación, ¿no? Pero en este caso, en el lado de lo que ha sucedido recientemente con estos dos personajes, el gobierno norteamericano pues tiene una política de ultra secreto a las operaciones que ellos realizan en el mundo, ¿no? Entonces, por un lado se podría ver como una filtración de información, pero por otro lado se podría ver pues que se ha roto con esa seguridad, ¿no? Y el mundo conoce lo que, en este caso, Estados Unidos y sus aparatos y sus, ¿cómo se llama?, aliados en el mundo desarrollan, ¿no? Para poder tener una mayor capacidad imperial, ¿no? De asumir ciertas determinaciones económicas, militares, políticas y geopolíticas. En toda dictadura tiene el poder, ¿no? Y ese poder usa de forma abusiva para atacar a sus críticos, ¿no? Y en ese sentido, pues, emite pues censura, ¿no? Restricciones para que los medios de comunicación no denuncien los abusos que puede cometer esta dictadura, ¿no? El caso de General Videla, ¿no? Incluso cuando hay una lucha contra la subversividad, entonces emite pues la orden de que ningún medio de comunicación debe publicar fotos, alentar supuestamente esta subversión, ¿no? Que puede estar contra el Estado, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces, esta censura de la época de los 70 en Argentina, pues era para proteger supuestamente el Estado de Derecho y desalentar cualquier propaganda subversiva, ¿no? Entonces, en toda dictadura, ¿no? Ninguna dictadura va a permitir, pues, que los medios de comunicación el ataque, ¿no? Eso sí se hace en una democracia libre, ¿no? Pero en toda dictadura siempre hay las restricciones de las libertades, y una de esas libertades es la libertad de expresión, ¿no? Entonces la censura ataca específicamente a la libertad de expresión, ¿no? Tanto los periodistas como de escritores, y incluso de artistas, como ya hemos mencionado. Ahora, en el caso de Assange, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un problema, ¿no? Assange, con sus Wikileaks, denunció pues los abusos que se cometían, ¿no? Los crímenes de guerra, incluso, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y eso pues era una mala propaganda, ¿no? Se consideraba pues, atentado contra este gobierno en Estados Unidos, entonces lo ha perseguido implacablemente, ¿no? Entonces, expresar una verdad pues que hace daño a un país, hace daño a un Estado, hace daño a un gobierno. Y en el otro caso, este ex militar expone que Estados Unidos está invadiendo la privacidad de los ciudadanos, ¿no? Claro, el gobierno decía, pues, no, era una cuestión de seguridad de Estado, ¿no? Entonces, se invade la privacidad. Entonces, ahí hay otro problema, ¿no? El problema de el derecho a nuestra privacidad, o en este caso de los ciudadanos del mundo, se ve afectado, pues, para permitir que un gobierno, en pro de la defensa de la seguridad internacional, nacional, mundial, ¿no? Viole sus derechos. Entonces, en ese sentido, pues, se ataca pues la libertad, ¿no? Entonces, hay una intromisión, ¿no? Se escucha, se sabe lo que uno habla, ¿no? ¿Cómo repercute la autocensura en el funcionamiento de una sociedad catalogada como democrática? Lo democrático muchas veces tiene que ver con una libertad, ¿no? Donde los individuos puedan expresarse, ¿no? No solamente en palabras, sino también en pensamiento, ¿no? O sea, pensar diferente no puede ser en este caso, tomado como un delito, ¿no?
Pero sin embargo, muchas veces pues la democracia no solamente se desarrolla en el nivel electoral, ¿no? O en el nivel de donde la población o los ciudadanos se pueden, ¿cómo se llama?, tener cierto tipo de presión, ¿no? Para poder reivindicar algunas medidas, derechos, ¿no? Hacia el mismo pueblo, ¿no? En este caso presionando a sus gobernantes, ¿no? En este caso la comunicación, ¿no? Tiene que tener pues esos visos de darle libertad no solamente al periodista, ¿no? También que la empresa que es dueña de los medios de comunicación también dé esa libertad al periodismo, ¿no? Porque muchas veces se habla de libertad de, de prensa. Sin embargo, cuando los comunicadores desean comunicar algo, desde la parte más alta de la pirámide de la empresa, se determina que esa noticia no debe salir, ¿no? O también lo que se da también en los noticieros, ¿no? Uno ve un noticiero en la mañana y casi las 2 o 3 horas que el noticiero está allí, salen las mismas noticias cada hora, ¿no? Entonces es como si nos dieran una realidad a partir de comunicar cierto tipo de noticias que suceden, ¿no? Y un poco que se mantiene la población en función de lo que he escuchado, lo que está en la prensa, ¿no? Pero existe también en estos momentos otro tipo de funcionamiento de la comunicación, ¿no? En este caso, en las redes sociales o lo que es la red de Internet permite, ¿no? Tener millones de posibilidades de poder conocer un hecho, ¿no? Ya no es como hace como 10 años, ¿no? Donde solamente a través de la empresa periodística, tanto a nivel de prensa periódico, ¿no? O noticiero de radio o noticieros de televisión, se conociera, ¿no? Ahora muchos medios de comunicación esperan de que la población misma les traslade los hechos que vienen sucediendo. Entonces, puede haber en ese caso, dentro del desarrollo con estas tecnologías, una especie de libertad, ¿no? O nueva libertad. Pero también hemos asistido últimamente al caso de Estados Unidos, donde los dueños de estas empresas, ¿no? Llamadas redes sociales, han impedido que el presidente en ese momento de Estados Unidos pueda dar alguna información más allá de los problemas que sucedían en ese momento, ¿no? ¿Ya? Porque les quitaron la cuenta de información a ese presidente, ¿no? Más allá de lo que estuviera pasando. Entonces ahí ya, si bien es cierto, por un lado, en los años 70, en este caso el argentino, el gobierno en este momento tomaba riendas de la comunicación. En este caso, con lo sucedido aquí en Estados Unidos, es la empresa privada la que ya define si le da acceso o no le da acceso a los individuos, ¿no? Muchas cosas suceden allí, sin embargo, cuando la red quiere, deja pasar, y cuando la red no quiere o no beneficia sus intereses económicos y políticos, eso es censurado, ¿no? La censura es que, por ejemplo, uno puede no escribir, no denunciar, ¿no? Supuestos casos, ¿no? Por ejemplo, de un delito, ¿no? Corrupción. Ahora, ¿eso cómo puede afectar a una sociedad democrática? Va bien denunciar la afectación, ¿no? Y no denunciar, autocensurarse, pues es protegiendo intereses. ¿Y por qué lo harían eso? ¿Por qué sería la autocensura? Tanto económicos o por temor a ser reprimidos, ¿no? Para proteger privilegios, para defender intereses de unas minorías. ¿La ideología puede ser un aspecto para la aplicación de la autocensura? Más que la ideología, la identidad política, ¿no? La identidad, quizás de clase o el funcionamiento, ¿no? De una comunidad, ¿no? De un grupo, ¿no? Mucho va a depender de la capacidad de organización de una comunidad, de una agrupación, ¿no? De un movimiento,
para poder detener la censura o la autocensura, ¿no? Porque de todas maneras, eh, quienes estén en el poder, en este caso en el gobierno, en la economía, siempre van a atender a que la población se entere de lo que ellos quieren que nada más se entere, ¿no? Entonces, la autocensura no solamente está en el periodista ¿no? que comunica la nota o que escribe la nota, ¿no? Sino está en quien tiene el poder dentro del medio de comunicación. Así estemos en un sistema democrático, o así estemos con una constitución, ¿no? O así estemos con una dictadura. Si, por ejemplo, miren, en el caso concreto, por ejemplo, ya que estamos hablando un poco de historia, en el mundo socialista que ya no existe prácticamente, había eso, ¿no? O sea, y incluso los admiradores de sistemas socialistas en decadencia o que habían cometido abusos con seres humanos y no con santos, se pueden autocensurar por defender ideológicamente a sus correligionarios, es decir, yo me censuro, no ataco a los que piensan como yo, ¿no? A pesar de que sé que han hecho mal, ¿no? Eso es lo que se llama espíritu de cuerpo. Una persona que decide autocensurarse frente a un grupo es un problema para la sociedad. ¿Cómo se explicaría el actuar de la autocensura para los grupos de poder? Puede ser eso, ¿no? O sea, si yo me autocensuro, entonces protejo mi status quo, protejo mi trabajo, protejo mi empleo, ¿no? ¿Qué pasaría si sale, por ejemplo, en cualquier gobierno, ¿no? Un ministro, un secretario de Estado, que critica al presidente, al primer ministro, ¿no? Rápidamente perdería su cargo, a pesar de que sabe de que el primer ministro, el presidente ha cometido una falta o se equivocó en una política, ¿no? Pero, políticamente le debe lealtad y económicamente también, porque tiene un sueldo. Entonces, hay eso, ¿no? O sea, el político, pues, se autocensura para no perder cargo por una lealtad política o una lealtad otra vez ideológica. Estoy defendiendo mi correcto, ¿no? Entonces, en política hay muchas veces, ¿no? O dijo un despropósito. Entonces, el vocero del partido de gobierno hace una interpretación, o sea, una versión mejorada, una paráfrasis mejorada de la tontería, del error, o la cosa equivocada que dijo el líder, ¿no? Entonces, siempre se funciona eso, ¿no? La concentración misma de los medios de comunicación, de la propiedad de los medios de comunicación, ya eso determinaría, o sea, lo que se debe y lo que no se debe informar, ¿no? ¿Ya? Lo que se restringe y lo que se incluye, ¿no? La autocensura o la censura no es una cosa que ahí tú o se va a encontrar en un memorándum o un documento que se diga, no, esto sí y esto no se va a encontrar eso. Pero si uno hace un estudio de los contenidos, de las informaciones que se difunden diariamente, uno va a encontrar, ¿no?, que hay un patrón. Primero se prioriza, por ejemplo, la sangre, ¿no? ¿Ya? Después se prioriza lo que es, o sea, crímenes, esas cosas. Se prioriza también lo que es farándula y se prioriza lo que es deportivo. Entonces, sobre esos tres ejes tú vas a encontrar información, ¿no? Según las entrevistas realizadas, se pueden señalar los siguientes resultados. La autocensura es cuando una persona deja de comunicar cierta información. La autocensura no está en quien escribe, sino en quien tiene el poder, estemos o no en una dictadura. La concentración de los medios de comunicación determina lo que se comunica y lo que no. Los dueños de los medios deben darle libertad a la prensa, solo se comunica cierto tipo de noticias. La corporativización de la sociedad, unión entre los medios y el gobierno. La autocensura afecta el derecho a las personas de ser informadas. Además, las personas no desarrollan el pensamiento crítico. La red social ingresa como un nuevo modo de difusión aparte del periódico, prensa y televisión. Los medios de comunicación deben desarrollar una información cierta, veraz y con contenido asimilable. En base a las redes sociales, los ciudadanos participarán en pro de los derechos humanos.
Conclusiones. La autocensura no es un fenómeno biológico, sino psicosocial, porque surge en contextos de relaciones humanas y tiene relación con el cambio en la conducta de las personas. La autocensura genera exclusión de un grupo o institución sobre otros, al no permitir el libre acceso a la información. A partir de ello, se puede señalar que también se forma la exclusión moral, dado que un grupo decide lo que es correcto difundir y lo que es incorrecto o no se puede difundir. La autocensura trae por consecuencia la deshumanización de una persona por tener una perspectiva diferente, debido a que la presión del grupo busca que su idea predomine sin tomar en cuenta una modificación de sus ideas. Los derechos humanos, como el de la libertad de expresión, son vulnerados en un contexto donde la presión del medio y de los grupos es más grande que el deseo de informar al individuo. Caso: dictadura de Videla. Y cuando el deseo es mayor, ocurre una dura represión, que puede llegar al encarcelamiento, como el caso de Assange y Snowden, detenidos y perseguidos por ejercer el derecho de libertad de informar. El miedo a la represión y las fuertes medidas, así como también el mantener ciertos privilegios, hacen que los ciudadanos se autocensuren para no ser castigados.